El Mercedes de Ethan Cross entró en el camino circular exactamente a las 6:47 de una tarde de octubre, que lo cambiaría todo. A través del parabrisas, vio a su hija de 8 años sentada en los escalones de piedra de su mansión en Portland, agarrando a un pastor alemán cubierto de sangre. Los ojos del perro apenas estaban abiertos. Grace no estaba llorando. Le estaba susurrando al animal, sus pequeñas manos presionadas contra sus heridas. A Ethan se le cortó el aliento. Oh, su hija. Sangre. Perro. Abrió la puerta del auto y corrió hacia ellos. El perro herido levantó su cabeza y se posicionó entre Grace y su padre. Un gruñido protector retumbó desde su pecho. Gracia, vuelve. Si lo obligas a irse, yo también me iré. Su voz era helada, fría, segura. La voz de una niña que ya había decidido de qué lado de la muerte quería estar. Ethan se quedó helado. Algo estaba profunda y terriblemente mal aquí. Y no fue solo el perro. Antes de continuar, por favor deja un me gusta y házmelo saber. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Ahora, volvamos a la historia. Hace 2 años, Ethan Cross lo tenía todo. Un próspero imperio tecnológico valorado en $3,000 millones. Una esposa que creía en él. Una hija que se reía de desayuno. Luego Sarah enfermó y 6 meses después falleció, dejando a Ethan con una fortuna, que no pudo recuperar ni un solo latido, y una niña que dejó de reír. Se dedicó al trabajo, jornadas de 18 horas, reuniones de directorio, adquisiciones, cualquier cosa para evitar la silla vacía durante la cena y el silencio en los ojos de Grace. El mes pasado, donó $10 millones a organizaciones de bienestar animal, sonriendo ante las cámaras mientras su hija comía cereal sola en su mansión de 4,500 pies cuadrados en West Hills de Portland. Las últimas palabras de Sarah lo atormentaron. No dejes que Grace crezca sola como lo hice yo. Había fracasado. Grace Cross asistió a la Academia St. Helena, donde la matrícula costaba más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Estaba silenciosa, casi invisible, perfeccionando el arte de no ocupar espacio. Los otros niños sintieron la debilidad del mismo modo que los depredadores sienten la sangre. La llamaban la niña rica y triste cuya madre murió. Mantenía un diario escondido debajo de su colchón, llena de cartas a su madre muerta. Cartas que Ethan nunca había visto. Cartas que decían cosas como: «Mamá, creo que yo también quiero morir». El pastor alemán que sangraba en los escalones de la entrada se llamaba Valor. 6 años. Ex militar K-9 desplegado en Afganistán. Había salvado 14 vidas durante su servicio antes de que la explosión de un artefacto explosivo improvisado lo dejara con cicatrices y le diagnosticaran trastorno de estrés postraumático. Su guía, un marine llamado Nathan Reed, amaba ese perro más de lo que amaba mantenerse con vida. Nathan tenía ahora 52 años y vivía en un parque de casas rodantes cerca de Gresham, haciendo trabajos ocasionales cuando sus manos no temblaban demasiado. Su esposa Rebecca se había suicidado hace 3 años, incapaz de verlo ahogarse más. Cuando Nathan recibió el diagnóstico terminal de cáncer, dijeron: 6 meses. Tal vez había tomado una decisión. Condujo a Valor hasta el desfiladero del río Columbia. Le quitó la correa y susurró: «Encuentra a alguien mejor que yo». El chip GPS en el collar de Valor llevaba un mensaje que Nathan había programado él mismo: «No me contactes. Ámalo por mí». Eso fue hace 8 meses. Él para mí. Eso fue hace 8 meses. Ahora 3 vidas chocaban en el camino de entrada de Ethan Cross. Un padre afligido, un niño suicida y un perro que había sido entrenado para salvar personas, pero no podía salvarse a sí mismo. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de salvarse el uno al otro. La tarde había comenzado como cada uno. Grace caminó sola a casa por el sendero forestal detrás de la Academia St. Helena, en 1315, su mochila cargada de libros que pretendía leer. El atajo entre los árboles duró 15 minutos. De paz antes de enfrentar la mansión vacía. Ella no los escuchó hasta que fue demasiado tarde. 5 compañeros de clase se materializaron detrás de los abetos Douglas. Madison Clark los dirigió. Las pieles de Douglas. Madison Clark los dirigió. La hija del alcalde, rubia y cruel como solo pueden serlo los niños de 12 años con asignaciones ilimitadas, sus amigos se desplegaron, bloqueando el estrecho camino. «Mira, es el huérfano», dijo Madison, su voz dulce como el azúcar.
Sigues fingiendo que tu madre no se suicidó porque eres muy patético. Grace sabía que no debía responder. Había aprendido que el silencio era supervivencia, que cualquier reacción solo los alimentaba. Intentó dar un paso atrás, pero unas manos la empujaron hacia atrás. Golpeó el suelo con fuerza y sus palmas rasparon rocas y agujas de pino. Ellos se rieron. Alguien la agarró y se rió. Alguien agarró su mochila. Alguien más encontró el relicario de plata dentro del que tenía la foto de su madre. Las únicas joyas que Sarah le había dejado. ¿Qué es esto? Madison lo colgó sobre la cabeza de Grace. Apuesto a que se alegra de estar muerta para no tener que mirarte más. Arrojó el relicario a los arbustos. Grace no lloró. Había dejado de llorar hacía meses. Ella simplemente yacía allí en la tierra fría, preguntándome si así era como se sentía morir. Lento, tranquilo, casi pacífico. Entonces escuchó el gruñido. El pastor alemán emergió de los árboles a las 3:27 como algo convocado por sus oraciones. Tenía una delgada cicatriz y cojeaba levemente, pero sus ojos estaban alerta y fijos en los niños que rodeaban a Grace. Se colocó entre ella y ellos con la cabeza baja y los dientes descubiertos sin atacar. Madison gritó. Sus amigos se dispersaron hacia atrás, tropezándose con las raíces del otro. «Aléjate de nosotros, perro loco». Corrieron los 5, corriendo de regreso a la escuela. La postura del perro se relajó inmediatamente. Se volvió hacia Grace, gimió suavemente y le lamió la palma raspada con sorprendente delicadeza. Ella le tocó la cabeza con dedos temblorosos. Él se inclinó hacia su mano. Por primera vez en 2 años, Grace se sintió segura. A las 3:45 escuchó voces adultas que gritaban. A través de los árboles. 3 padres aparecieron en el camino y Grace reconoció al padre de Madison. Inmediatamente, Robert Clark, alcalde de Portland, todavía vestía su ropa de golf del club de campo. Ahí está el animal feroz. Tenían palos de golf, caros, de acero y grafito relucientes. En la luz del sol que se desvanece. «No», susurró Grace. «No, no lo hizo». El primer garrote golpeó a valor los hombros. Gritó pero no corrió. El segundo golpe le alcanzó las costillas. Gracia gritó, pero su voz se perdió en el sonido del metal contra la carne. Los perros lloran. Los padres gritan atacar a nuestros hijos. Rabioso, peligroso. Valor no se defendió. No pude. Él había sido entrenado nunca a atacar a civiles, incluso cuando lo estuvieran matando. Se arrastró hacia Grace y enroscó su cuerpo alrededor del de ella, recibiendo los golpes destinados a ella, cuando llegó la policía llamada por el teléfono celular de alguien. El valor apenas podía soportarlo. Este perro feroz atacó a 5 niños. Tuvimos que defenderlos. Grace intentó hablar. Intentó decirles la verdad, pero el shock le había robado la voz. Y de todos modos los adultos no escuchaban a las niñas de 8 años. A las 4 en punto, después de que se fue la policía y los padres se dispersaron con advertencias sobre animales peligrosos y acciones legales, Grace medio cargó, medio arrastró a Valor hasta el cobertizo del jardín detrás de su casa. Llenó un recipiente con agua de la manguera, rasgó su camiseta en tiras y las presionó contra sus heridas. Le lamió el brazo, justo encima de los rasguños que ella misma se había hecho con las uñas, los que talló cuando la soledad se volvió demasiado pesada para llevar. «Nadie va a volver a hacerte daño», susurró. «Prometo». Se sentó con él hasta las 6:45 cuando escuchó la voz de su padre. Mercedes entra en el camino de entrada. Luego llevó a Valor por los escalones de piedra y esperó. Esperó a que su padre eligiera por una vez. Esperó a ver si alguien en este mundo lucharía por algo que no podía luchar por sí mismo. El primer instinto de Ethan fue llamar al 911. Su hija, con sangre en ella ropa. Un animal herido que podría estar rabioso. Enfermo. Peligroso. Cogió su teléfono. El gruñido de Valor lo detuvo en seco. El perro apenas estaba consciente, pero de alguna manera se había colocado él mismo entre Grace y Ethan, protegiéndola de su propio padre. «Grace, aléjate de...» No. Su voz era plana. Vacío. La voz de alguien que ya había tomado su decisión final. «Él me salvó. Papá. Es el único que lo intentó. ¿Te salvó de qué, bebé? Estás cubierto de sangre. Es su sangre. No el mío». Las manos de Grace presionaron con más fuerza contra las heridas de Valor. Los padres hicieron esto. El padre de Madison y los demás.
Lo golpearon con palos de golf porque no dejaba que me lastimaran más. Las palabras salieron pedazos fracturados de una historia que Ethan no pudo ensamblar intimidando el camino. 5 niños. El relicario. Luego, este perro apareció como una especie de milagro, y adultos, hombres y mujeres adultos, golpeando a un animal que estaba protegiendo a un niño. Su hijo. A las 7:15, todavía estaban en la escalera de entrada. Ethan había intentado 3 veces hacer entrar a Grace, separarla del perro, evaluar racionalmente la situación. Cada vez había apretado con más fuerza el pelaje de Valor. Grace, por favor, déjame llamar a alguien. Control de animales. Un veterinario. Alguien que sepa que... Si él va, yo voy. No tiene sentido. Lo digo en serio, papá. Ella lo miró. Y Ethan vio algo en los ojos de su hija que hizo que se le contrajera el pecho. Determinación, o tal vez resignación. Si él muere, yo muero. Eso es justo. Bien, nadie intentó salvarme hasta que él lo hizo. Entonces, si no lo salvas, ¿cuál es el punto? Se arremangó. Las cicatrices eran delgadas, se arremangó. Las cicatrices eran finas, limpias, líneas paralelas recorriendo sus antebrazos, algunos viejos y plateados, algunos rosados y recientes, autoinfligidos, metódicos. Ethan sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cuánto tiempo? Su voz se quebró. Desde mamá. Los ojos de Grace nunca abandonaron Valor. Siempre estabas trabajando. Siempre estuve solo. Fue lo único que me hizo sentir real. 8 años. Su hija tenía 8 años, y se había estado cortando mientras él estaba en las reuniones de la junta directiva, cerrando tratos, construyendo un imperio que nunca había pedido. Vamos al veterinario, dijo Ethan en voz baja. Ahora mismo, nosotros 3. La clínica de urgencias de la doctora Helen Martínez olía a antiséptico y a pelo mojado. Eran las 8 cuando llegaron. Valor envuelto en la chaqueta del traje de Ethan, Grace negándose a soltar su pata. La veterinaria tenía unos 50 años. Era canosa y competente, moviéndose con la eficiencia de alguien que lo había visto todo 2 veces. Examinó a Valor mientras Grace susurraba palabras tranquilizadoras en su oído. Costillas rotas, laceraciones profundas, hematomas internos. Pero sobrevivirá. La doctora Martínez miró a Ethan por encima de sus gafas. Palos de golf. Dijiste, eso es lo que me dijo mi hija. Los adultos hicieron esto. Aparentemente. Ella hizo un sonido de disgusto y volvió a limpiar las heridas de Valor. 20 minutos más tarde, mientras le envolvía el torso con vendas, su mano encontró algo debajo de su cuello. Está desconchado, y sí, ya está. Escaneó con un dispositivo portátil. Está desconchado. Lo escaneó con un dispositivo portátil. GPS de grado militar. Hay un mensaje adjunto. Lo leyó en voz alta. No me contactes. Ámalo por mí. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración entrecortada de Valor. Era un perro canino. El doctor S. Martínez dijo suavemente. ¿Ves estas cicatrices? Eso es daño por explosión de un artefacto explosivo improvisado. Cita del corazón púrpura en sus registros. 14 vidas salvadas. El nombre de Handler era Nathan Reed, cuerpo de marines. Ella hizo una pausa. Alguien amaba lo suficiente a este perro como para dejarlo ir. El teléfono de Ethan vibró. ¿Su abogado? Tercera llamada en 1 hora. Él salió afuera para responder. Ethan, Robert Clark amenaza con demandar. Dice su hija trajo un animal feroz a la propiedad de la escuela. Está hablando de negligencia criminal, peligro público. Esto podría destruirte. El perro salvó a mi hija de ser asaltada. Clark no lo está contando así. Mi consejo, sacrificar al animal. Muestre buena fe. Acomódate tranquilamente. Adelante. A través de la ventana de la clínica, Ethan observó a Grace acurrucada en el suelo junto a la cama de recuperación de Valor. Su pequeña mano descansando sobre su pecho, para sentirlo respirar. Te llamaré de nuevo, dijo Ethan y colgó. El doctor Martínez apareció a su lado. Ese perro tiene trastorno de estrés postraumático. Él es impredecible, apareció a su lado. Ese perro tiene trastorno de estrés postraumático. Es impredecible, legalmente complicado y si muerde a alguien, lo perderás todo. Ella hizo una pausa.
pero llevo 30 años haciendo esto y puedo decirte algo. A veces no salvamos animales. Nos salvan. A las 10:30 de esa noche, de regreso a casa, Grace insistió en dormir en el suelo junto a la cama improvisada de Valor en la sala de estar. Ethan trajo mantas y almohadas y luego se sentó en la vieja silla de lectura de Sarah, viendo el pecho de su hija subir y bajar en sincronía con el del perro. No podía dormir. Alrededor de la medianoche, notó la mochila de Grace junto a la puerta. Adentro, debajo de libros de texto y lápices rotos, encontró un diario. Él sabía que no debería. Lo leyó, pero algo en sus entrañas le dijo que tenía que hacerlo. Las entradas eran cartas, todas dirigidas a Sarah. Pasó por meses de soledad, confusión y dolor. Luego encontró el que estaba fechado. Hace 3 semanas. Querida mamá, creo que yo también quiero morir. ¿Estaría bien? Está tan tranquilo aquí sin usted. Papá siempre se ha ido. La escuela es terrible. Estoy cansado de fingir. ¿Estarías enojado si viniera? ¿Para encontrarte? Te extraño mucho. Ethan cerró el diario con manos temblorosas. Había estado tan ocupado huyendo de su dolor por haber estado a punto de perder a su hija a manos de ella. El miércoles por la mañana llegó con lluvia. Ethan llamó a su oficina y dijo que no vendría, por primera vez en 2 años. Había faltado al trabajo por algo que no fuera el funeral de su esposa. Grace se quedó en casa y no fue a la escuela. La primera vez que lo permitía para algo que no fuera fiebre o vómito. Estaban sentados a la mesa del desayuno, padre, hija y perro herido, como si fueran algo nuevo y extraño. Familia que todavía no sabía cómo existir junta. Háblame del acoso, dijo Ethan en voz baja. Grace mordió su tostada. Ha estado sucediendo desde que mamá murió. ¿Por qué no me lo dijiste? Tú eras ocupado. No hay acusación en su voz, solo un hecho. Y contarlo lo empeora. Los profesores no te creen y los niños se vuelven más malos. Ethan contrató a un investigador privado al mediodía o por la noche. El hombre había rastreado el chip GPS hasta un parque de casas rodantes en Gresham. Nathan Reed, 52 años, infante de marina retirado, cuidador canino. Su esposa falleció por suicidio hace 3 años. Los registros médicos mostraban un diagnóstico de cáncer 6 meses antes. Sin familiares vivos. Último empleo conocido. Trabajo de mantenimiento a tiempo parcial en un almacén. Instalación. El historial militar de Valor fue notable. 14 salvamentos confirmados. Recomendado para elogios 2 veces. Retirado después de que la explosión de un artefacto explosivo improvisado lo dejara con trastorno de estrés postraumático, reacciones agresivas a ruidos fuertes, dificultad en espacios concurridos, pesadillas. Ethan se quedó pensando en estos hechos hasta bien entrada la noche, luchando con una pregunta que no tenía una respuesta fácil. ¿Tenía derecho a quedarse con el perro de otro hombre, incluso si ese hombre lo había dejado ir deliberadamente? El jueves por la mañana Robert Clark llegó a la puerta de Ethan. El alcalde llegó con su abogado y una demanda. Hay que sacrificar a ese animal. Es peligroso, inestable y una responsabilidad para todo este vecindario. Ethan estaba en la puerta, bloqueando la vista de la sala de estar donde Grace estaba sentada leyéndole a Valor. El animal estaba protegiendo a mi hija de una agresión. Su hija está claramente perturbada e inventada. Elige tus próximas palabras con cuidado, Robert. El rostro de Clark enrojeció. Hubo 5 testigos. 5 niños que dicen que perro atacó sin provocación. Mi hija tuvo que buscar asesoramiento. ¿Entiendes lo que has hecho? ¿Traer esa criatura a una zona residencial? No lo traje. Nos encontró. Entonces deberías haber llamado al control de animales inmediatamente. Clark se acercó. Te doy 24 horas para sacrificar voluntariamente a ese perro. De lo contrario, haré que la ciudad se apodere de él y lo destruya. Y me aseguraré de que todos sepan que Ethan Cruz valora a un animal por encima seguridad de los niños. Después de que se fueron, el abogado de Ethan volvió a llamar. Él habla en serio. Tiene el ayuntamiento detrás de él. Se podrían revisar sus licencias comerciales. ¿Reputación? No me importa. Etano, sé razonable. Ya dejé de ser razonable. He sido razonable durante 2 años mientras mi hija se tallaba los brazos con las tijeras de coser de mi difunta esposa, no más. El viernes hubo una reunión de emergencia de la asociación de vecinos. Ethan había vivido en este desarrollo exclusivo durante 5 años y nunca asistió a una sola reunión. Ahora,
23 propietarios juzgaron a un perro que nunca habían conocido. Claire Morrison, la presidenta de la asociación, se aclaró la garganta. Señor Cross, entendemos que ha acogido a un perro callejero con un historial de violencia. No tiene antecedentes de violencia. Tiene un historial de salvar vidas. De todos modos, muchos residentes han expresado preocupación por la seguridad. Tenemos niños en este barrio. Yo también. Y la mía estaría en el hospital. O peor, si Valor no la hubiera protegido. El debate continuó durante 1 hora. Algunos vecinos se mostraron comprensivos. La mayoría tenía miedo. Algunos admitieron que habían escuchado primero la versión de Clark y la creyeron. Entonces sucedió algo inesperado. Señora Eleanor Patterson, 78 años, que vivía 3 casas más abajo y nunca hablaba en las reuniones, se puso de pie. Yo estaba allí, dijo en voz baja, no en el sendero. Pero estaba en mi jardín el martes por la noche y escuché a Grace llorar. Fui a ver si estaba bien. Vi a ese perro tirado ahí, sin apenas moverse, y a esa niña tratando de detener la hemorragia con... La habitación estalló. Argumentos, acusaciones. Alguien llamó a votar. Los resultados se dividieron 12 por permitir que Valor se quedara. 11 en contra. La decisión fue pospuesta para una mayor revisión. Mientras salían, Clark arrinconó a Ethan. En el estacionamiento. Ese perro estará muerto en 1 semana. De una forma u otra. Serías prudente. Recuerda quién dirige esta ciudad. El sábado por la mañana, Grace pidió volver al sendero. Ethan no lo hizo. Entendí por qué hasta que llegaron allí. Y pasó 20 minutos buscando entre los arbustos. Encontró el relicario de su madre enredado en enredaderas de moras. La plata empañada, pero intacta. ¿Podemos conseguir las imágenes de seguridad?, preguntó. Del sendero. Ethan ya lo había obtenido a través de su investigador. Las cámaras estaban técnicamente en propiedad de la escuela, pero cubrió la entrada del sendero. Las imágenes condenaban a 5 niños que rodeaban a Grace, empujándola hacia abajo, apareciendo Valor. Los niños huyen. Luego, 18 minutos después, llegan 3 adultos con palos de golf. El vídeo mostraba claramente a Robert Clark atacando primero. ¿Qué quieres hacer con esto?, Ethan le preguntó a su hija. Grace miró las imágenes 3 veces en silencio. Entonces ella dijo: quiero decir la verdad, en la escuela, delante de todos. Gracia. Si hacemos eso, esos niños... ¿Te odio más? Ya me odian, papá. Pero tal vez algunos de ellos lo entiendan. Ella lo miró. Siempre me dijiste que mamá era valiente, que luchó contra el cáncer con dignidad. Fue valiente, que luchó dignamente contra el cáncer, que nunca ocultó la verdad. Quiero ser como ella. Lunes por la mañana. Ethan solicitó una reunión con el director de la escuela, la junta y los padres de los 5 niños involucrados. Reunieron en la sala de conferencias trajes caros, bolsos de diseñador, la armadura de la riqueza y el privilegio. Grace entró con Ethan. Bolsos, la armadura de la riqueza y el privilegio. Grace entró con Ethan. Valor estaba afuera en el auto con el doctor Martínez, quien se había ofrecido voluntario para monitorearlo. Mi hija tiene algo que decir, anunció Ethan. Grace estaba a la cabecera de la mesa. Tenía 8 años y estaba aterrorizada. Pero ella no corrió. Ella les contó todo: los meses de acoso, los nombres que la llamaban, la forma en que los profesores miraban hacia otro lado porque eran hijos de donantes, el día en el camino, Madison tirando el relicario, Valor que aparece, la paliza. Luego Ethan reprodujo el video. La habitación quedó en silencio. La voz de Grace ahora era firme. Él me protegió cuando nadie más lo haría. No los profesores, no los padres, ni siquiera mi papá, porque tenía demasiado miedo para decírselo. Miró a la madre de Madison. Tu hija necesita ayuda. No porque sea mala, sino porque también está herida. La gente herida lastima a la gente. Mi terapeuta me dijo eso. La madre de Madison era llorando. Otros 2 padres parecían enfermos. El director ya estaba calculando la exposición a la demanda. Solo Robert Clark se mantuvo desafiante. Esto es una trampa. Ese video está editado. Mis abogados lo harán. ¿Tus abogados qué? ¿Roberto? Señora. La voz de Patterson llegó desde la puerta. Ella había llegado sin ser invitada. Explica por qué agrediste a un animal que estaba protegiendo a un niño.
Explica por qué intentaste encubrirlo. Ya envié mis imágenes de seguridad a la policía. Esa noche pasaste por mi casa 2 veces. Te tengo frente a la cámara comprobando que nadie haya visto lo que has hecho. Clark se levantó abruptamente y se fue sin decir una palabra más. El director se dirigió a Ethan con atención. Señor Cross, la escuela quisiera ofrecerle sus más sinceras disculpas. Estaremos implementando nuevos protocolos anti-bullying inmediatamente. El domingo y el lunes fueron más tranquilos. Grace le enseñó a Ethan cómo cuida el valor, cómo leer su lenguaje corporal de la misma manera que aplanaba sus orejas cuando estaba estresado, cómo se apoyaba en tu pierna cuando necesitaba consuelo. Ella le mostró cómo Valor se estremecía ante los ruidos fuertes. Trauma residual de la guerra. Lunes por la tarde. Mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Ethan notó algo. Todos los días, al atardecer, Valor se acercaba a la ventana del frente y se sentaba a esperar. Su cola se movía ligeramente, con suerte, y luego se detenía lentamente a medida que caía la oscuridad, y no aparecía nadie. «Está esperando a alguien», susurró Grace. Ethan sacó el informe del investigador, la dirección de Nathan Reed. «Está esperando a su primera familia. ¿Qué pasaría si...» La voz de Grace fuera pequeña. «¿Y si lo encontramos y quiere Valor?» «Volver. Luego lo dejamos ir. Pero lo amo. Lo sé, cariño. Pero a veces amar a alguien significa dejarlo. Ellos eligen». Ethan acercó a su hija. «Tu mamá me enseñó eso». Lo olvidé por un tiempo. Grace guardó silencio durante un largo rato. «Entonces, ¿crees que su dueño también lo ama?» «Creo que alguien que escribe lo ama por mí lo ama mucho». «Entonces tenemos que intentarlo», decidió Grace, «porque Valor merece saber que lo aman, incluso si eso significa decir adiós». El martes por la mañana, Ethan hizo la llamada. El investigador le dio la información actual de Nathan Reed. Ubicación. Esa tarde conducirían hasta Gresham. Grace empacó una bolsa con el favorito de Valor. Manta, la que ella le había dado, por si acaso. Ninguno de ellos sabía lo que encontrarían, pero por primera vez desde la muerte de Sarah, Ethan sintió que estaban haciendo algo bien. Parecía que Hope había olvidado su dirección en el parque de casas rodantes. Casas de metal oxidado, inclinadas sobre bloques de hormigón, y la maleza obstruía las estrechas calles entre ellas. Los juguetes de los niños yacían abandonados en parches de hierba amarilla. Un perro ladró en alguna parte, con un sonido solitario y desesperado. El tráiler de Nathan Reed fue el tercero desde el final, distinguible solo por la bandera del cuerpo de Marines que cuelga en la ventana, descolorido por años de sol. Eran las 4 de la tarde del martes cuando Ethan metió su Mercedes en el terreno de grava. Grace se sentó en el asiento trasero con Valor, con los brazos alrededor de su cuello. «¿Y si es malo?», ella susurró. «Entonces nos vamos», dijo Ethan. «Pero tenemos que intentarlo». Salieron. Todo el cuerpo de Valor se puso rígido en el momento en que sus patas tocaron el suelo. Levantó la cabeza y abrió las fosas nasales. Él conocía este lugar. Conocía el olor del viento. Ethan llamó a la puerta del remolque. Ninguna respuesta. Volvió a llamar, irse. La voz interior era áspera, arrastrada por el alcohol. «Señor Reed, mi nombre es Ethan Cross. Tengo tu perro». Silencio. Luego unos pasos, pesados e inestables. La puerta se abrió. Nathan Reed parecía un hombre que hubiera ido muriendo gradualmente durante años. Sin afeitar, demacrado, con los ojos enrojecidos y hundidos, vestía una camiseta marina manchada y pantalones deportivos. El olor a whisky salía del remolque como niebla. Sus ojos encontraron Valor y algo parpadeó en su rostro. Dolor, amor, comida, supresión deliberada de ambos. «Te dije que no te pusieras en contacto conmigo», dijo Nathan con palabras espesas. Estaba en el mensaje. «Lo sé, pero...» Valor se quejó. Un sonido alto y entrecortado. Se liberó del agarre de Grace, tratando de alcanzar a Nathan, tratando de acortar la distancia entre ellos. Nathan dio un paso atrás como si el perro lo hubiera golpeado. «No, no. Tómalo y vete. Señor Reed, por favor. Dije que te vayas». La voz de Nathan se quebró. «No lo quiero. Lo abandoné. Eso está hecho». Grace dio un paso adelante, todavía sosteniendo el cuello de Valor. Su voz era pequeña, pero clara. «¿Ya no lo amas?». Los ojos de Nathan finalmente se centraron en ella,
en esta pequeña niña con círculos oscuros bajo los ojos y dolor visible en cada línea de su cuerpo. Amar. Él se rió, amargo y roto. Chico, amaba a mi esposa. Amaba a mi equipo. Todos los que amo mueren o se van. Ese perro merece algo mejor que yo. Lo golpearon porque me protegió, dijo Grace. Por adultos. Con palos de golf, dijo Gracia. Por adultos. Con palos de golf. Casi muere. Y todavía sigue esperando junto a la ventana cada atardecer. Vigilándote. El rostro de Nathan se puso blanco. Se agarró al marco de la puerta. Ese ya no es mi problema. Ethan intentó entrar en razón. Señor Reed, conocemos su diagnóstico. Puedo ayudar. Yo pagaré el tratamiento de tu diagnóstico. Puedo ayudar. Pagaré el tratamiento, el alojamiento, lo que necesites. ¿Quieres comprar mi culpa? La voz de Nathan se elevó. La ira reemplazó al cansancio arrastrando las palabras. ¿Crees que el dinero lo arregla todo? Ustedes, los ricos, siempre piensan que pueden tirar dinero al dolor y hacerlo desaparecer. Bueno, no puedes volver a comprar a mi esposa muerta. No puedo recomprar mi equipo. No puedo recuperar los 19 años que le di a un país que me echó cuando regresé destrozado. No estoy intentando comprar nada. Estoy tratando de ayudar. No necesito tu ayuda, gritaba Nathan ahora. No necesito tu dinero, ni tu compasión, ni tu maldito perro. Él es tu perro, gritó Grace en respuesta, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Él es tuyo y te ama, y simplemente lo tiraste como basura. Las palabras golpearon a Nathan como balas. Tropezó hacia atrás y se agarró contra el mostrador. No lo entiendes, susurró. Entonces explícamelo. La voz de Grace se quebró. Explique por qué los adultos les dicen a los niños que nunca se rindan, pero luego todos se dan por vencidos. Susurró. ¿Quieres saber la verdad? Chico, bien. Te diré la verdad. Miró a Valor y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese perro y yo pasamos juntos por el infierno. Afganistán, 2019. El artefacto explosivo improvisado acabó con la mitad de mi unidad. Valor excavó entre los escombros durante 6 horas para encontrar supervivientes. Salvó a 14 hombres. Fue derribado por una explosión secundaria. Pensé que estaba muerto. La voz de Nathan se quebró. Cuando empezó a respirar de nuevo, juré que nunca dejaría que nada le hiciera daño. Nunca. Pero lo dejaste ir. Porque soy un cobarde. El grito de Nathan resonó por todo el parque de casas rodantes. Llegué a casa y mi esposa no podía soportar mis pesadillas. Los gritos, la bebida. Lo intentó durante 3 años. Entonces un día me desperté y ella estaba en el garaje, con el auto en marcha. Desaparecida. Ella dejó una nota que dijo: «Ya no puedo verte morir lentamente». La mano de Grace cubrió su boca. Luego el año pasado, diagnóstico de cáncer. Terminal. Dijeron 6 meses. Y miré a Valor, este perro que había sobrevivido a la guerra, y explosión y 3 años de beber y enfurecerme, y pensé que se merece algo mejor que ver a otra persona que ama consumirse. Nathan se secó la cara con manos temblorosas. Entonces lo llevé al desfiladero. Déjalo ir. Escribí ese mensaje para que quien lo encontrara no lo traería de vuelta a mí, pero lo rastreaste, Ethan dijo en voz baja. El chip GPS. Nathan asintió. Cada día, cada maldito día. Vi el pequeño punto moverse por la ciudad. Sabía exactamente dónde estaba. Me dije a mí mismo que era para asegurarme de que estaba a salvo, pero en realidad se rió amargamente. No podía dejarlo ir. Simplemente le obligué a que se fuera por mí. «Viniste a nuestra casa», dijo Grace de repente. «No, ¿la semana pasada?» Los ojos de Nathan se abrieron ligeramente. «¿Cómo?» La cámara de la señora Patterson captó una camión. Pasó 2 veces. Esa misma noche, Valor vino a casa conmigo. La voz de Grace ahora era suave. «Viniste a ver cómo estaba». «Lo vi a través de tu ventana», susurró Nathan. «Te vi leyéndole. Lo vi allí tendido, tranquilo, como no lo había estado en años, y pensé que eso era lo que quería, que él tuviera una familia, una niña que lo amaría, un hombre con suficiente dinero para cuidarlo adecuadamente». Miró a Ethan. «Un hombre que no estaba destrozado». «Estamos todos destrozados», dijo Ethan. «No es como yo».
Mi hija se corta los brazos, dijo Ethan sin rodeos. Grace se estremeció, pero él continuó. Tiene 8 años y se ha estado tallando la piel con tijeras porque estaba demasiado ocupado escondiéndome de la muerte de mi esposa, como para darme cuenta de que ella también estaba muriendo. Así que no me hables de roto, Nathan. Apenas estamos de pie. Háblame de broken, Nathan. Apenas estamos de pie. Grace se acercó a Nathan. Valor siguiendo. El perro se apretó contra las piernas de Nathan, gimiendo. Puedes visitarlo, dijo Grace en voz baja. Tú puedes ser parte de su vida. No tienes que estar solo. Chico, me estoy muriendo. Mi mamá también. Ella todavía hizo tiempo para amarme hasta el final. Grace se arrodilló junto a Nathan. Valor ha estado esperando cada atardecer a que regresaras. ¿No crees que merece verte al menos una vez? Saber que no lo abandonaste simplemente. Nathan extendió la mano con manos temblorosas y tocó la cabeza de Valor. El perro se quedó quieto y luego se apretó con más fuerza contra él, gimiendo continuamente. Un sonido de puro anhelo. «Te extrañé», dijo Nathan. «Dios, te extrañé mucho». Valor le lamió la cara. «Entonces, ¿por qué estás solo?», preguntó Grace, con la voz quebrada ante la pregunta. «Si lo amas y él te ama, y ambos estáis tristes el uno sin el otro, ¿por qué estás solo? ¿No mereces tú también una familia?». La pregunta destrozó algo en Nathan. Acercó a Valor y comenzó a llorar profundamente. Sollozos desgarradores que sonaron como si hubieran estado atrapados dentro de él durante años. El perro se apretó contra él, gimiendo, lamiendo sus lágrimas. «Ya no sé cómo hacer esto», susurró Nathan. «No sé cómo ser una persona gente, quédate con». Grace los rodeó a ambos con sus delgados brazos, y luego aprendió a Valor. Aprendió a vivir sin guerra. «Estoy aprendiendo a vivir sin mi mamá. Papá. Está aprendiendo a ser papá otra vez». Miró a Nathan. «Todos podemos aprender juntos». Criaturas abrazadas frente a un remolque oxidado mientras el sol de otoño comenzaba a ponerse. Por primera vez en 3 años. Nathan Reed no se sentía solo por primera vez en 8 meses. Valor había encontrado el camino a casa, y por primera vez desde la muerte de Sarah. Ethan entendió. Lo que su esposa había estado tratando de decirle a su familia. No se trata de perfección, se trata de presentarse el quebrantamiento de cada uno. El miércoles por la mañana, a las 9 en punto, Ethan estaba en la oficina de su casa en una conferencia telefónica cuando escuchó el timbre. Él lo ignoró, probablemente otra entrega. Entonces escuchó a la señora Chen, su ama de llaves, llamando su nombre con urgencia. Nathan Reed estaba en el vestíbulo y el primer pensamiento de Ethan fue que algo había cambiado. Nathan estaba bien afeitado, sobrio, vestido con jeans planchados y una camisa con botones. Sus ojos estaban claros. «Nathan, no me lo esperaba. Necesito hablar contigo sobre Valor». «Por supuesto. Pasa. Grace está en la escuela, pero...». «No quiero ver a Grace». La voz de Nathan era firme pero fría. «Vine a decirte que me llevaré a mi perro. Hoy». El alivio inundó a Ethan. «Eso es maravilloso. Grace estará muy feliz. Podemos programar visitas, o tal vez podrías quedarte en nuestra casa de huéspedes mientras recibes tratamiento. No me estás entendiendo». La mandíbula de Nathan se apretó. «Lo llevaré a que le apliquen la eutanasia». Al principio las palabras no tenían sentido. Ethan lo miró fijamente. «¿Qué? Es peligroso. Tiene trastorno de estrés postraumático. Atacó a esos adultos en el camino. Esta vez está protegiendo a mi hija. ¿Qué pasa la próxima vez que se eleve la voz de Nathan? Es un arma militar entrenada. Es impredecible. No debería estar cerca de civiles, especialmente de niños. Y los soldados no pueden retirarse. No pueden fingir que pueden ser mascotas familiares normales. Deberían morir con honor, no consumirse en la mansión de algún hombre rico». Las manos de Ethan se apretaron. «No se trata de honor, se trata de tu culpa. No sabes nada sobre mi culpa. Sé que estás intentando matar a tu perro para no tener que verlo vivir sin ti, así que no tienes que sentir que lo abandonaste. Crees que si él está muerto, la culpa también muere». El rostro de Nathan se puso blanco. «Soy su dueño legal. Tengo los papeles. Puedes traérmelo o haré que la policía me escolte para llevármelo». «No, esa no es tu elección». Ethan se acercó. «Pruébalo. Lucharé contigo en todos los tribunales de Oregón. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar y te inmovilizarán durante meses. Dijiste que te quedan 6 meses de vida. Morirás antes de recuperarlo.
La mano de Nathan se extendió y agarró el cuello de Ethan. «No te atrevas. ¿Qué te amenazó con la realidad?» Ethan no se apartó. «Grace ama a ese perro. Ella está sanando gracias a él. ¿Quieres destruir? Eso es porque tienes demasiado miedo para buscar ayuda». Nathan lo soltó y dio un paso atrás, temblando. «Vuelvo esta tarde, las 3 en punto. Ten a Valor listo o llamaré a la policía». Se fue. Ethan llamó inmediatamente a su abogado, llamó al doctor Martínez y llamó a todas las personas que se le ocurrieron. La respuesta fue la misma. Nathan era el propietario legal. A menos que Ethan pudiera demostrar abuso o negligencia, Nathan tenía todo el derecho a reclamar su propiedad. A las 2:45 sonó el teléfono de Ethan. «Doctor Martínez. Ethan, Nathan acaba de aparecer en mi clínica con Valor. Exige la eutanasia inmediata». El hielo corrió por las venas de Ethan. «¿Cómo lo consiguió?» «No lo sé, pero tienes que llegar aquí ahora. Estoy dando largas, pero no puedo negarme a un propietario legal para siempre». Ethan ya estaba corriendo hacia su auto. «No hagas nada. Ya voy». Llamó a la escuela de Grace y les dijo que la sacaría de inmediato, de emergencia. La recogió a las 3:15. Su rostro palideció de confusión mientras él explicaba en el auto. «Él lo va a matar». La voz de Grace era pequeña. «No si llegamos allí primero». Llegaron a la clínica a las 3:45. A través de la ventana, Ethan pudo ver a Nathan en la recepción, firmando papeles. El doctor Martínez los recibió en la puerta. «Está en la trastienda, ya sedado». Grace gritó y pasó corriendo a su lado, atravesando la sala de espera hacia la parte de atrás. Ethan lo siguió, con el corazón acelerado. La sala de operaciones estaba fría y luminosa. Valor yacía sobre la mesa de metal, con los ojos cerrados, respirando superficialmente por el sedante. Una vía intravenosa le atravesó la pierna delantera. «Listo». Grace se arrojó sobre la mesa y abrazó al perro inconsciente. Nathan estaba en un rincón. Su rostro era una máscara de piedra. «Sácala de aquí», dijo en voz baja. «No». La voz de Grace se quebró. «No puedes hacer esto. No puedes. Grace, ve con tu padre. Lo estás matando porque tienes miedo». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Tienes miedo de vivir, entonces estás matando todo lo que amas. No tienes que verlo ser feliz sin ti». Nathan se estremeció como si ella lo había golpeado. «Justo como mi papá me estaba matando por tener demasiado miedo para amarme». Gracia continuó. Sus palabras salieron entre jadeos. «Ambos sois cobardes. Les dices a los soldados que sean valientes. Pero ¿por qué luchaste si ni siquiera intentas ser feliz?» «Gracia». Ethan la alcanzó, pero ella se apartó. «Salvaste 14 vidas en guerra», le dijo a Nathan, con la voz quebrada. «¿No crees que tú también mereces ser salvo?» Las manos de Nathan temblaban. «No merezco que me salven». «Yo tampoco», dijo Ethan en voz baja. «Yo tampoco», dijo Ethan en voz baja. Todos se volvieron para mirarlo. El año pasado, después de la muerte de Sarah, tenía un plan. Pastillas. Los tenía en mi baño. Los conté una noche. Su voz se quebró. Lo único que me detuvo fue entrar a la habitación de Grace para despedirme. Y vi los rasguños en sus brazos, los frescos, y me di cuenta de que ella aprendió de mí la desesperanza. Los ojos de Grace se abrieron como platos. «Papá, te enseñé que el dolor era algo de lo que esconderse». Ethan continuó con lágrimas corriendo por su rostro. «Ese dolor significaba que estabas débil. Ese amor era demasiado peligroso porque la pérdida era demasiado dolorosa». Miró a Nathan. «Somos iguales, tú y los débiles». «Ese amor era demasiado peligroso porque la pérdida era demasiado dolorosa». Miró a Nathan. «Somos iguales, tú y yo. Ambos decidimos que era más fácil morir lentamente que arriesgarse a vivir». Nathan se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Tenía la cara entre las manos. «No puedo hacer esto. No puedo seguir intentándolo y fallando. Todos se van. Todos mueren. Estoy tan cansado». Grace S.J. se arrodilló a su lado. «Luego descansa. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que hacerlo solo. ¿Qué pasa si fallo de nuevo?» «Entonces fracasas», dijo Grace simplemente. «Y te recogemos. Eso es lo que hacen las familias hacer». La habitación estaba en silencio excepto por el pitido del monitor cardíaco conectado a Valor. Cada pitido era un recordatorio de que la vida todavía estaba aquí, todavía luchando, todavía era posible.
Nathan miró al perro sobre la mesa, a Grace y a Ethan. «No sé cómo», susurró. «Nosotros tampoco», dijo Ethan. «Pero lo resolveremos juntos». Nathan cayó de rodillas en el frío suelo de la clínica. Todo su cuerpo tembló. Años de dolor comprimido finalmente rompieron los muros que había construido. Se agarró la cabeza y los dedos se clavaron en el cuero cabelludo. «Ya no puedo hacer esto», jadeó. «No puedo seguir matando todo lo que amo, Dr. Pearl». Martínez se movió silenciosamente hacia la vía intravenosa y detuvo el flujo del sedante. No la solución de eutanasia. En realidad nunca la había preparado. Ella había estado esperando. Esperando. «¿Qué quieres decir con seguir matando?», Ethan preguntó suavemente. Nathan levantó la vista con el rostro destrozado. «Rebecca, mi esposa, ella no se despertó un día y decidió suicidarse. La empujé a hacerlo. Todas las noches me despertaba gritando. Una vez le arrojé una lámpara durante una pesadilla. Bebí hasta que no pude recordar su nombre. Ella me rogó que buscara ayuda. Me negué. Dijo que podía manejarlo. Su voz se quebró. No podía soportar verme ahogarme. Así que se ahogó ella misma. Grace se sentó a su lado y su pequeña mano encontró la de él. Luego está mi equipo», continuó Nathan. 7 cuidadores caninos. 7 perros. Caímos en una emboscada porque ignoré la información de que algo andaba mal. Yo era el oficial superior. Hice la llamada. Todos murieron excepto Valor y yo. Todos. Eso no fue tu culpa. ¿No fue así? La risa de Nathan fue hueca. Y ahora esto. Ahora estoy tratando de matar a la única cosa que sobrevivió a todo conmigo. Lo único puro y bueno que me queda. Porque no soporto la idea de que él me sobreviva. No soporto saber que estará confundido cuando yo no esté. No soporto la idea de que él me espere y yo nunca regrese. Así que preferirías matarlo primero, dijo Ethan en voz baja. Termínalo en tus términos. Nathan asintió. Mientras nuevas lágrimas corrían, al menos entonces lo sabría. Al menos así no sufriría preguntándose a dónde fui. Pero él ya ha sufrido eso, dijo Grace. Durante 8 meses, cada atardecer, esperando por ti, sin entender por qué te fuiste. Las palabras cayeron como golpes físicos. Nathan se dobló, jadeando. «Doctor», Martínez habló desde el otro lado de la habitación. «Nathan, necesito preguntarte algo. ¿Cuándo exactamente recibiste tu diagnóstico terminal?» Él no miró hacia arriba. «Hace 8 meses. Cáncer de páncreas terminal. 6 meses de vida». Ellos han dicho. «¿Y les creíste? ¿Por qué no lo haría? Porque todavía estás aquí». «Doctor». Martínez se cruzó de brazos. «Han pasado 8 meses. Deberías haber muerto hace 2 meses. ¿Ha vuelto para hacer un seguimiento?» Nathan guardó silencio. «¿Tiene?» Ella presionó. «No». «¿Por qué no? Porque quería morir». La admisión explotó en él. Quería que el cáncer me le llevara porque no tenía agallas. Hacerlo yo mismo después de Rebecca. Entonces, cuando dijeron terminal, dejé el tratamiento. Dejé de ir a citas. Quería que todo terminara. La doctora Pony Martínez sacó su teléfono. ¿Qué hospital? Quería que todo terminara. La doctora Pony Martínez sacó su teléfono. ¿Qué hospital? Legado Emanuel. Ella marcó. La habitación esperó en un tenso silencio mientras ella hablaba con alguien. Le dio la información a Nathan y esperó. Su expresión cambió. Ella colgó. ¿Su cáncer está en remisión? Nathan. Las palabras flotaron en el aire como humo. ¿Qué? El último escaneo que tienen archivado de 7 hace meses mostró que el tumor estaba respondiendo a la quimioterapia inicial. Su oncólogo ha sido intentando comunicarnos con usted durante meses. No te estás muriendo. Simplemente no estás recibiendo tratamiento. Nathan se quedó mirando a ella. Eso es imposible. No solo es posible, es un hecho. El cáncer es tratable. Podrías tener años, décadas, incluso con el cuidado adecuado. Doctor, la voz de Martínez se suavizó. Tú has estado viviendo como un moribundo cuando no te estás muriendo en absoluto. La revelación rompió algo fundamental en Nathan. Empezó a reír maníaca y desesperadamente, que se convirtió en sollozos. Lo dejé ir por nada. Me di por vencido por nada. No, dijo Grace con firmeza. Lo dejaste ir porque lo amabas.
Eso no es nada. Detrás de ellos, Valor se agitó. El sedante estaba desapareciendo. Sus ojos se abrieron, nublados y confusos. Levantó la cabeza, buscando. Cuando vio a Nathan en el suelo, se quejó. A pesar de la vía intravenosa, a pesar de la medicación, intentó ponerse de pie. Se movió rápidamente para eliminar la línea. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. En el momento en que estuvo libre, Valor se bajó de la mesa y fue directo hacia Nathan. Presionó todo su cuerpo contra el hombre, gimiendo continuamente, lamiendo su cara, sus manos, cualquier cosa que pudiera alcanzar. Nathan rodeó al perro con sus brazos y lloró en su pelaje. Lo siento mucho. Pensé que te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo, Ethan dijo suavemente. Lo entiendo. He estado haciendo lo mismo durante 2 años. Grace se acercó a ambos. No tienes que estar solo. Puedes visitarlo todos los días. Puedes cenar con nosotros. Tú puedes ser parte de su vida y de la nuestra. Nathan la miró. Esta increíblemente valiente niña de 8 años que había sobrevivido a su propia oscuridad. ¿Por qué querrías eso? Casi lo mato. Porque estás herido. La gente herida lastima a la gente. La voz de Grace era suave. Pero las personas amadas pueden curar a las personas. Mi terapeuta dice eso. Ethan se arrodilló junto a ellos. Tengo dinero, recursos. Necesitas tiempo y tratamiento. Grace necesita estabilidad y alguien que comprenda el trauma. Necesidades de Valor ustedes dos. Quizás todos nos necesitemos unos a otros. No soy un proyecto, dijo Nathan, pero no hubo fuerza detrás de esto. Gracia tampoco. Valor tampoco. Yo tampoco. La voz de Ethan era firme. Somos solo 4 criaturas heridas que se encontraron. Déjanos ayudar. Por favor. Nathan permaneció en silencio durante un largo momento, una mano enterrada en el pelaje de Valor. ¿Qué estás proponiendo? Múdate a nuestra casa de huéspedes. Está vacío. Lo ha sido desde que murió Sarah. Obtenga un tratamiento adecuado contra el cáncer. Yo cubriré todos los costos. Ayuda a entrenar a Valor como perro de terapia para Grace. Enséñanos a ambos lo que has aprendido sobre cómo sobrevivir a cosas imposibles. ¿Por qué? Porque Grace me preguntó una vez cómo se suponía que iba a seguir adelante, cuando todos los adultos se estaban rindiendo. Entonces no tuve respuesta. Los ojos de Ethan estaban húmedos. Pero tal vez la respuesta sea que dejemos de rendirnos. Dejamos de intentar morir lentamente. Elegimos vivir, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Nathan miró a Grace. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si vuelvo a empeorar? Entonces estaremos allí, dijo simplemente. Como si el Valor estuviera ahí para ti en la guerra. Como si estuviera ahí para mí en el camino. Eso es lo que significa el amor. Aparecer incluso cuando es difícil. La doctora Martínez se aclaró la garganta desde el otro lado de la habitación. Debería mencionar algo. Robert Clark me trajo el pastor alemán de su familia el mes pasado para solicitarle la eutanasia. Todos se volvieron para mirarla. El perro había mordido a su hija Madison, no de gravedad, pero sí lo suficiente como para romperle la piel. Examiné al perro. Estaba aterrorizado, desnutrido. Tenía marcas de quemaduras que parecían quemaduras de cigarrillo. Me negué a la eutanasia y denuncié sospechas de abuso. Clark movió los hilos para que mi informe fuera desestimado. Ella hizo una pausa. Madison había estado pateando al perro repetidamente. El mordisco fue en defensa propia. La mandíbula de Ethan se apretó. Intentó matar a Valor para encubrir su propio abuso. Lo más probable es que hombres como Clark proyecten su culpa en los demás. Está tratando de destruir a Valor porque no podía afrontar lo que le había hecho a su propio animal. La voz de Nathan era tranquila pero firme. ¿Tienes documentación? Todo. Registros médicos. Fotos. Mi informe inicial. Ethan miró a Nathan. Si Clark continúa con su vendetta, esta información se hará pública. Tenemos influencia. Pero Grace negó con la cabeza. No necesitamos venganza. Solo necesitamos que nos deje en paz. Nathan estudió su rostro. Eres más sabio que la mayoría de los adultos que conozco. Aprendí de mi mamá. Dijo que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La voz de Grace vaciló. Estoy tratando de recordar eso, tratando de dejarlo ir. ¿Puedes enseñarme? Nathan preguntó en voz baja. Grace sonrió entre lágrimas. Podemos enseñarnos unos a otros.
Nathan acercó a Valor, miró a Ethan y luego a Grace. Grace sonrió entre lágrimas. Podemos enseñarnos unos a otros. Nathan acercó a Valor, miró a Ethan y luego a Grace. 3 personas y un perro, todos destrozados de diferentes maneras. Todos ellos ofreciéndose mutuamente lo único que importaba, la opción de seguir viviendo. «Está bien», susurró Nathan. «Está bien, lo intentaré». Pasaron 6 meses como el cambio de estaciones. El invierno dio paso a la primavera y la finca Cross se transformó junto con sus habitantes. Nathan Reed se mudó a la casa de huéspedes una fría mañana de noviembre. La pequeña cabaña, detrás de la mansión principal, había permanecido vacía desde la muerte de Sarah. Un monumento al espacio no utilizado en una vida demasiado grande y solitaria. Ahora mostraba a un hombre aprendiendo a vivir de nuevo. El tratamiento del cáncer fue agotador. Quimioterapia cada 2 semanas en Legacy Emanuel, con Ethan llevando a Nathan a sus citas cuando sus manos tembló demasiado para agarrar el volante. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas. El tumor había respondido a un tratamiento renovado. La remisión se estaba manteniendo. Nathan tenía años por delante si mantenía el rumbo. Mantuvo el rumbo. En abril había surgido una rutina. Los martes por la mañana significaban terapia de trauma. Grace y Nathan vieron a la colega de la doctora Helen Martínez, especialista en trastorno de estrés postraumático y duelo infantil. Se sentaban juntos en la sala de espera. Nathan ayudaba a Grace con la tarea de matemáticas. Grace le recuerda a Nathan que se tome su medicamento contra las náuseas. Valor también asistió. Doctor. Martínez lo había certificado como perro de terapia después de 8 semanas de reentrenamiento. Sus instintos militares persistieron, pero ahora tenían un propósito diferente. Podía sentir cuando la ansiedad de Grace aumentaba, cuando las manos de Nathan empezaban a temblar, cuando Ethan trabajó demasiado tarde y necesitaba que le recordaran que su hija existía. El perro que había salvado 14 vidas en la guerra todavía estaba salvando vidas. Ahora solo los más silenciosos. Ethan cambió más visiblemente. Trabajó desde casa 3 días a la semana, una decisión que le envió ondas de choque a través de la junta ejecutiva de Crosstech Solutions. Las ganancias no sufrieron. En todo caso, su liderazgo enfocado superó la adicción al trabajo dispersa del duelo. Llegó a casa de Grace. Partidos de fútbol, aprendió a trenzarse el pelo, empezó a decir no a adquisiciones que le costarían fines de semana. Su junta pensó que había perdido su mente. Su hija sabía que lo había encontrado. Las mañanas de abril en Cross Estate comenzaron con el desayuno, en la larga mesa de la cocina. Grace colocaba los medicamentos de Nathan junto a su café. Nathan le preguntaba a Grace sobre la ortografía de las palabras. Valor se sentaba entre ellos y recibía sobras de ambos. Valor se sentaba entre ellos y recibía sobras de ambos. Ethan miraba desde la estufa, volteando panqueques, maravillándose de cómo 4 pedazos rotos de alguna manera se habían reunido en una familia. «Pregúntame sobre la guerra revolucionaria», dijo Grace un martes por la mañana, 2 semanas antes del final del año escolar. Nathan tomó un sorbo de su café. «¿Por qué te hiciste una prueba?» «No, una presentación. Mi héroe. Te traeré a ti y a Valor a la escuela». Nathan casi deja caer su taza. «Grace, no soy un héroe. Si solo sois personas que aparecieron». Grace lo miró con esos viejos ojos, del alma que veían a través de cada defensa. «Apareciste todos los días, incluso cuando querías morir. Eso es lo más valiente que conozco». La presentación ocurrió un viernes. Grace estaba parada al frente de su nueva clase en Bridal Mile Elementary. Se había transferido a la escuela pública en enero con Nathan y Valor. A su lado, sus compañeros de clase eran una mezcla de curiosos e inquietos. La mayoría había oído fragmentos de la historia. La chica rica de la escuela elegante, el perro que la salvó. Pero Grace no la contó como una historia de rescate. Ella lo dijo como una verdad sobre la supervivencia. «Mi mamá murió hace 2 años», comenzó con voz firme. «Pensé que yo también quería morir. Me lastimé porque era lo único que me hacía sentir real». El aula quedó en silencio. Entonces conocí a Valor. Él también resultó herido. Y el señor Reed, su dueño, resultó herido. Y mi papá estaba herido. Estábamos todos tan destrozados que no creíamos que pudiéramos arreglarnos. Ella miró a Nathan. Pero el señor Reed me enseñó algo. Dijo que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de tener miedo y presentarse de todos modos. Les habló del rastro, del acoso, de las palizas y de la protección de Valor.
Pero también les contó que Nathan liberó a Valor porque pensó que se estaba muriendo, que se encontraron y que eligieron vivir incluso cuando estaban heridos. Mi héroe no es un soldado porque luchó en una guerra, dijo Grace. Es mi héroe porque luchó por mantenerse con vida cuando mantenerse con vida era más difícil que morir. Y lo hizo porque yo se lo pedí, porque a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que la gente te quiera. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Entonces su maestra empezó a aplaudir. Los estudiantes se unieron. Una niña en la parte de atrás estaba llorando. Un niño llamado Marcus levantó la mano. ¿Todavía extrañas a tu mamá? Grace sonreía, triste pero real, todos los días. Pero ahora sé que ella querría que yo fuera feliz. Y finalmente lo soy. Después de la escuela, Marcus se acercó a Nathan en el estacionamiento. Mi papá también es infante de marina. Él no habla de eso. Nathan se arrodilló al nivel del chico. Eso es normal. A veces es difícil hablar de ello. ¿Mejora? Sí, chico, lo es. Despacio, pero lo hace. Marcus asintió y corrió de regreso al auto de su madre. Nathan lo vio irse, sintiendo algo desconocido instalarse en su pecho. Objetivo. No el propósito de la guerra, sino algo más silencioso, más sostenible. La carrera política de Robert Clark no terminó con el incidente del perro, pero con un escándalo de corrupción que estalló en febrero. Fondos de campaña malversados, conflictos de intereses no revelados, intimidación de testigos. La investigación no estaba relacionada con Valor, pero de todos modos, el momento parecía justicia. Madison Clark se transfirió a una escuela diferente. Grace escuchó que ahora estaba en terapia. Ella esperaba que ayudara. La Asociación de Vecinos pidió disculpas formalmente a la familia Cross en marzo, entregando una carta escrita a mano y una donación a organizaciones caninas veteranas en nombre de Valor. Ethan aceptó gentilmente y nunca volvió a mencionarlo. Algunas heridas sanan mejor cuando dejas de hurgarlas. Un domingo de mediados de abril, Nathan se sentó ante el pequeño escritorio de su casa de huéspedes y sacó papel. Sus manos estaban más firmes ahora. La quimioterapia estaba funcionando. Tuvo tiempo. Él escribió: Querida Rebecca, estoy vivo. Sé que suena obvio, pero no pensé que quisiera hacerlo. Después de que te fuiste, pensé que quizás te seguiría. Luego vino el cáncer y yo pensé que esa era mi salida. Honorable. Médico. No es mi elección, pero entonces esta niña me encontró. Bueno, yo no exactamente. Mi perro. Pero ella estaba destrozada como yo estaba destrozada. Y su padre estaba destrozado como yo estaba destrozado. Y todos tropezamos con la vida del otro. No estoy curado. Becca. Todavía me despierto algunas noches pensando que estoy de nuevo en esa emboscada. Todavía se oye ladrar a los perros. La explosión. El silencio después. Pero ahora Grace llama a mi puerta y me pregunta si quiero té. Tiene 8 años y hace un té terrible. Pero ayuda. Estoy recibiendo tratamiento. Trato real esta vez, no solo esperar a morir. Los médicos dicen que tengo muchas posibilidades. Años. Tal vez. No quería años antes. Ahora lo hago. Hay un hombre aquí. Ethan. Que perdió a su esposa como yo te perdí a ti. Diferentes circunstancias. El mismo dolor. No hablamos mucho de eso, pero a veces nos sentamos en su porche trasero y vemos a Grace jugar con Valor. Y creo que nos entendemos. Creo que estarías orgulloso de mí. O tal vez estarías enojado que finalmente estoy haciendo el trabajo que debería haber hecho cuando estabas vivo. No sé, pero yo soy haciéndolo ahora. Espero que estés donde estés hayas encontrado la paz. Todavía estoy buscando el mío, pero estoy buscando ahora. Eso es algo. Te amo. Siempre lo haré, pero también estoy aprendiendo a amar la vida nuevamente. Tuyo, Nathan. Dobló la carta con cuidado y condujo hasta el cementerio de Riverview. Sarah Cross fue enterrada en la misma sección donde descansaba Rebecca, a solo 3 filas de distancia. Él había descubierto. Un día esto fue por accidente, y lo sentí como si fuera el destino. Grace ya estaba allí con su padre, colocando flores en la tumba de Sarah. Hacían esto todos los domingos. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Nathan. Grace tomó su mano y lo llevó al lugar entre las 2 tumbas. Nathan leyó su carta en voz alta y luego la quemó en un pequeño cuenco de metal que habían traído para ese propósito. El humo se elevó y desapareció en el cielo primaveral. ¿Crees que pueden oírnos?, preguntó Grace. No lo sé, dijo honestamente Nathan. Pero creo que si pueden, se alegrarán de que nos hayamos encontrado.
Ethan estaba junto a ellos, con una mano en el hombro de Grace y la otra apoyada en la cabeza de Valor. 4 almas que aprenden a llevar su dolor sin ser aplastadas por él. El lunes por la mañana hubo una reunión de la junta directiva. Ethan anunció el establecimiento de la Fundación Sarah Cross para la prevención del bullying y el apoyo a los veteranos. $10 millones de financiación inicial, asociaciones con escuelas y organizaciones de veteranos en todo Oregon, programas de jubilación K9, recursos de salud mental. Nathan Reed fue nombrado asesor principal, un puesto asalariado que venía con un seguro médico y un propósito más allá de la supervivencia. Los miembros de la junta susurraron sobre el cambio de prioridades de Ethan. A su director financiero le preocupaba la respuesta de los accionistas, pero cuando llegaron los informes trimestrales, las ganancias aumentaron un 17%. El liderazgo centrado siempre venció a la desesperación dispersa. Después de la reunión, el miembro de mayor edad de la junta directiva de Ethan, Walter Fleming, lo llevó aparte. «Tu esposa estaría orgullosa», dijo Walter en voz baja. «Lo que estás construyendo aquí, los cimientos, tu hija, ese joven al que estás ayudando». Sarah siempre decía que tenías un buen corazón bajo toda esa ambición. Los ojos de Ethan ardieron. «Lo olvidé por un tiempo. La mayoría de nosotros lo hacemos. El truco consiste en recordar antes de que sea demasiado tarde». Walter le apretó el hombro. «Lo recordaste. Eso es lo que importa». El tercer fin de semana de abril trajo el viaje a Cannon Beach, las primeras vacaciones de Nathan en una década. La primera vez que Grace ve el Pacífico desde que murió su madre. El primer viaje familiar de Ethan en el que no revisó su teléfono cada 10 minutos. Llegaron al mediodía, el cielo nublado pero despejándose. La playa se extendía por kilómetros, con arena compacta y salpicada de madera flotante. La roca Haystack se elevaba desde el océano como una catedral. Grace corrió hacia el agua, riendo con un sonido que todavía hacía que el pecho de Ethan se oprimiera de alivio cada vez que lo escuchaba. Valor la persiguió, ladrando y finalmente actuando como un perro normal, en lugar de un arma o un paciente. Ethan y Nathan caminaron más despacio, dejándolos correr adelante. «Ya sabes», dijo Nathan, mirando las olas. «Vine a tu casa esa primera noche con la intención de decirte que dejaras a Valor. Luego iba a salir del puente del río Columbia». Ethan lo miró. «¿Qué te detuvo?» «Vi a Grace a través de tu ventana. Ella le estaba leyendo algún libro. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguien me leyó? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me necesitó simplemente por existir, y no por lo que podía hacer?» Nathan sonrió levemente. Estaba leyendo Donde crece el helecho rojo. Por cierto, terrible elección para un perro herido. Ethan se rió. Ella no siempre piensa bien las cosas. Ninguno de nosotros lo hace. Por eso nos necesitamos unos a otros. Encontraron un enorme trozo de madera flotante y se sentaron. Grace regresó corriendo, empapada de rodillas para abajo. Valor goteando a su lado. ¿Podemos quedarnos para siempre?, preguntó ella, sin aliento y feliz. «Tenemos escuela el lunes», recordó Ethan. Ella. «Entonces podemos volver el próximo fin de semana». «Tal vez». Él la acercó. «Probablemente». Grace se instaló entre los dos hombres, la cabeza de Valor en su regazo. El sol atravesó las nubes, pintándolo todo de dorado. Se sentaron en un cómodo silencio contemplando el océano, contemplando el cielo, mirándonos existir. La mano de Nathan encontró la espalda de Valor. El brazo de Ethan rodeó los hombros de Grace. Los dedos de Grace se enredaron en la espalda de Valor. El brazo de Ethan rodeó los hombros de Grace. Los dedos de Grace se enredaron en el pelaje de Valor. 4 seres conectados por el trauma y la elección, por pérdida y hallazgo, por la simple decisión de seguir apareciendo. «Señor Reed», la voz de Grace era suave. «Sí, chico, me alegro que no hayas muerto». A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. «Yo también. ¿Y papá?» «Sí, me alegro que estés aquí. Realmente aquí. No solo en la casa». Ethan besó la parte superior de su cabeza. «Yo también, cariño. Yo también». Esa noche, de vuelta en el hotel, Grace sacó su diario. Ahora había estado escribiendo en él con menos frecuencia. Las cartas a su madre habían pasado de ser súplicas desesperadas a actualizaciones amables. Ella escribió: «Querida mamá, papá dice que cuando moriste, te perdí, pero no creo que eso sea del todo cierto. Todavía estás aquí en la forma en que papá hace panqueques, tu receta.
En la forma en que me trenza el pelo tú le enseñaste. En la forma en que finalmente aprendió a llorar. Siempre dijiste que necesitaba hacerlo. Ahora tenemos una familia más grande. Nathan vive con nosotros. Bueno, en el casa de huéspedes. Pero lo mismo. Tiene cáncer, pero está luchando contra él. Valor es su perro, pero también mío. También el de papá. También solo una parte de nosotros. Aprendí algo importante. Mamá, el amor no se trata de nunca tener miedo. Se trata de tener miedo y presentarse de todos modos. Valor se asustó cuando esos hombres dolieron. Él, pero se quedó para protegerme. Nathan tenía miedo de morir solo, pero está aprendiendo a vivir con la gente. Papá tenía miedo de volver a sentir, pero ahora llora en el cine. Él piensa que no me doy cuenta, siempre lo noto. Y yo, a veces todavía tengo miedo. Tengo miedo de que el acoso vuelva. Tengo miedo de que alguien más a quien amo muera. Asustado, despertaré y todo esto será un sueño. Pero ahora tengo 3 corazones latiendo junto al mío. Papá controlándome antes de acostarse. Valor durmiendo junto a mi puerta. Nathan cantando viejas canciones marinas en la casa de huéspedes, cuando él piensa que nadie puede oír. Creo que te gustaría nuestra familia. Mamá, es raro y roto y todos estamos... Todavía lo estamos descubriendo, pero es nuestro. Voy a estar bien ahora. Todos lo somos. Te extraño todos los días, pero ya no estoy solo. Amar. Su gracia. Cerró el diario y miró por la ventana del hotel el océano oscuro. En algún lugar de la habitación de al lado, podía oír la voz de su padre, tranquila y cálida, hablando con Nathan sobre algo. Valor dormía a los pies de su cama. Su respiración era constante y tranquila. 4 pedazos rotos, eso de alguna manera lo hizo uno. Mañana volverían a casa. El lunes volvería a la escuela. Nathan recibiría su quimioterapia. Papá tendría sus reuniones. Valor tendría su entrenamiento sesiones. Pero esta noche... Estaban juntos en el borde del continente, contemplando la puesta de sol, sus viejas vidas y levantarse sobre algo nuevo. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Algo que se sentía como en casa. A veces, los más destrozados entre nosotros se convierten en los sanadores más fuertes. Ethan Cruz, Nathan Reed, Grace y Valor tenían heridas que deberían haberlos destruido. En cambio, encontraron cada otros y descubrí que la familia no se define por la sangre o la perfección. Se construye apareciendo. Incluso cuando presentarse es lo más difícil que jamás harás. Esta historia nos enseña que el duelo no hay que afrontarlo solo, que las segundas oportunidades no se dan, se eligen. Ese amor significa ser lo suficientemente valiente como para quedarse cuando irse resulta más fácil. Que el acto más heroico no es pelear guerras ni ganar millones, pero simplemente decidir seguir viviendo cuando vivir duele. Grace se enteró de que la muerte de su madre no significa el fin del amor. Nathan descubrió que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ethan se dio cuenta de que estar presente importa más que ser perfecto. Y Valor, un perro entrenado para guerra, descubrió que su mayor misión no era salvar vidas en el campo de batalla, pero en el dormitorio de una niña. Las pesadillas de un soldado destrozado y la segunda oportunidad de un padre afligido. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has visto a alguien ser acusado injustamente o juzgado por hacer lo correcto? ¿Cómo era Valor? ¿Cómo respondiste? ¿Y qué harías diferente hoy? Comparte tu historia a continuación.